el análisis de los amplificadores operacionales, por lo menos en 3 puntos, que es la respuesta en frecuencia, la velocidad de cambio, el rate y la interpretación del voltaje de alimento, el voltaje de saturación, cuando nuestro operacional pasa de una etapa de amplificación a una etapa ya de saturación, que se le conoce más como comparadores, ¿no? Comparadores cruce por cero. Esos son los 3 puntos que vamos a analizar, esperando tener éxito en este propósito. Bien, la primera parte explicamos, así como una breve introducción, que los amplificadores operacionales constan de un símbolo que es un triángulo. Tiene 3 componentes internos. Tiene una resistencia interna, que por lo general siempre son muy grandes, una resistencia de salida, una resistencia de entrada, una resistencia de salida muy pequeña y una fuente de voltaje dependiente. Ese voltaje dependiente está en función del voltaje diferencial que existe que está en la resistencia de entrada por una ganancia. Los 3 parámetros que me da el fabricante es la resistencia de entrada muy grande, una resistencia muy chiquitita y una ganancia, que por lo general esta resistencia oscila entre menos de 100 ohmios, oscila arriba de los 2 mega ohmios, y la ganancia oscila entre los 100.000 o 200.000 dependiendo del op-amp que vayamos a usar. La alimentación de esta op-amp, también el fabricante nos dice que soporta hasta más o menos 22 o más o menos 26 voltios, dependiendo también. En nuestro caso lo alimentamos con una fuente simétrica de 12 voltios, más 12 voltios, más 12 y menos 12 voltios. Hacemos el puente intermedio, el positivo lo alimentamos a la parte positiva y el negativo lo conectamos al pin negativo del integrado. Referenciamos nuestro integrado, ponemos una carga que por ejemplo el fabricante nos dice que sea de aproximadamente 10 kiloohmios, lo referenciamos a tierra y usamos 2 fuentes de alimentación o dos generadores de señales en la entrada. Por ejemplo, B1, que es un generador al pin positivo, un B2 al pin negativo. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual a la ganancia que me da el fabricante multiplicado por el voltaje diferencial, donde BD es igual a B1 menos B2. Esto sería un generador de funciones, básicamente el 741. Nada más para decir que este pin número 2 corresponde a esta, el pin número 3 corresponde a esta, el pin 4 corresponde a esta parte, el pin 7 corresponde a esta parte y el pin 6, si el 6 corresponde a la salida. Aquí tenemos nuestra fuente simétrica. Este es el puente, este caimán corresponde a la tierra física, este sería el voltaje negativo que corresponde a esta parte y este rojo corresponde a esta otra parte, ¿no? Bien, el análisis que vamos a usar es este circuito electrónico usando multisim y la hoja de datos. Queremos validar lo que me da el fabricante con el multisim. Voy a dar 2 observaciones nada más. Por ejemplo, bueno, algunas observaciones. Una es de que es una escala semi-logarítmica en esta respuesta en magnitud en forma logarítmica, es decir, que la escala está multiplicándose por 10, es decir, está por décadas, 1 por 10 son 10, 10 por 10 son 100, 100 ¿no? La segunda observación es de que por cada década que tengo, por ejemplo aquí a los 100, tengo una ganancia de 100 decibeles, de 100 en 80 decibeles, a 1 kilo tengo 60 decibeles, a 10 kilos 40 decibeles, por lo tanto tengo una pendiente negativa que se va reduciendo la ganancia en 20 decibeles por cada década, ¿sí? Entonces una tercera observación es decir, la relación de decibeles a una ganancia adimensional. Por ejemplo, el 0 decibeles significa una ganancia unitaria. Por ejemplo, si yo inyecto una señal acá de 1 megahercio senoidal, tendría mi salida también una senoidal de un valor pico de 1 voltio. Mi salida también saldría de 1 voltio. Eso significa de 0 decibeles, es decir, ganancia unitaria. O sea, 0 corresponde a 1, 20 decibeles corresponde a 10, es decir, inyecto 1 volt pico por 10, tendría un voltaje senoidal de 10 voltios. Entonces aquí será 1, 10, 40 decibeles 100, 60 es 1000, 80 son 10.000, de 100 decibeles serán de 100.000.
de menos 20 sería, aquí sería 1, 10, 1, aquí sería de 0.1, o sea, una ganancia de menos 20 decibeles sería, inyecto un voltio pico, tendría 0.1 voltio de salida. Esa es la interpretación del diagrama en magnitud, en respuesta en frecuencia, en lazo abierto de este circuito. Bien, vamos entonces a hacer la comprobación. Lo que hago en la hoja de datos de fabricante, y este es el resultado de la simulación del 741. Es la que vamos a explicar cómo se realiza el circuito. En la tabla que vamos a usar es esta tabla. Yo voy a proponer un barrido en frecuencia y voy a llenar el primer renglón. Ya cada uno de ustedes llenar los siguientes renglones con base a la gráfica y con base a la simulación. Recordando que aquí, por ejemplo, en 10, en 100 tengo 80, en 100 tengo 80, en 10 tengo 40, en 10 tengo 40, entonces sí son iguales, ¿no? Tanto lo que me da el fabricante y lo que me da Multisim. Y la respuesta, el desfasamiento va a un desfasamiento de 0 grados, o sea que las dos inician y terminan juntas. Comienza a trazarse mi señal de salida hasta llegar a un valor casi de 90 grados, aproximadamente hasta 500 kilohercios. Se le llama semilogarítmica porque aquí es logarítmica, es 1, 2, 3, 4, 5, o sea el 5 está casi más recargado a la derecha que a la mitad, ¿no? Por eso es a una escala logarítmica. Bien, entonces vamos a hacer un barrido, esto es en cuestiones de simulación en dominio del tiempo, y esto con base a la respuesta en frecuencia, ¿no? Hacemos un barrido con a estas frecuencias. Propongo un voltaje de entrada a mi circuito electrónico de 0.05 milivoltios. ¿Por qué esto? Porque la ganancia que es de 100.000, que es a 5 hercios, 100.000 por 0.05, su voltaje de salida no debe de exceder del valor de la fuente simétrica, si no entraríamos en saturación. Necesitamos estar en el ámbito en el contexto de amplificación. La ecuación, expresiones en decibeles, que están en decibeles, se aplica esta ecuación, este dato. Por lo tanto, yo puedo, este dato que está acá, de donde tengo esta celda, se obtiene la siguiente. Marco aquí mi diagrama de Bode en magnitud, los 5 hercios, veo dónde se intersecta con la verde y me doy cuenta que tengo un valor de 105 decibeles. Por lo tanto, aquí pongo 105 decibeles. Me interesa ahora esos en decibeles, lo quiero en forma adimensional. O sea, lo que tengo que multiplicar esta por esto directamente para saber mi voltaje pico de salida. Entonces aplico mi ecuación, la inversa de esto. Entonces yo digo, mi ganancia es 105 decibeles entre 20, es el exponente de 10, y me da un valor de 177.827. Mi ganancia en lazo abierto, ¿no? Entonces, el desfasamiento, hago lo mismo acá, aquí abajo. Pongo mis 5 hercios donde se intersecta con la roja y me doy cuenta que tiene un valor de menos 42 grados. Pero aquí yo le puse 41, me equivoqué por una unidad. Entonces son 42 grados y aquí menos 42 grados. Estas tres columnas salen entonces de los diagramas de Bode de magnitud y fase, ¿no?, de la simulación. Voy a explicar también esta parte, para calcular mi ganancia virtual en el dominio del tiempo, tengo que medir mi voltaje de salida entre mi voltaje de entrada, hago la división y me tiene que dar 125.000. Si hay un error, ahí calculen ustedes y el valor que les dé con su calculadora lo ponen aquí. El desfasamiento, hacemos una regla de 3 en la gráfica de dominio del tiempo y me tiene que dar aproximadamente los menos 42 voltios. Bien, vamos a simularlo, estos dos. Vamos a obtener el diagrama de Bode con Multisim y medir los voltajes de salida y el desfasamiento con Multisim. Para eso nos vamos a ayudar con la gráfica siguiente. Esta gráfica es la que vamos a usar, pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Un paréntesis para que aquellos chicos o personas que están iniciando en el uso de Multisim pues puedan también, este video los pueda ayudar para aquellos que están iniciando, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a hacer un poquito más pequeño esta cosa. Ahí está. Para que me ayude a hacer la réplica, ¿no?
Ahí está. Yo creo que ahí está, es suficiente. Empezamos a dibujarlo, ¿sale? La fuente, esta fuente de voltaje, me voy aquí a fuentes, me voy a source, pero aquí me voy a la segunda opción y a en esta parte le doy OK. No voy a decir los nombres porque no manejo muy bien en inglés, porque está en texto en inglés. También tengo un amplificador operacional, lo pongo acá. Aquí está 741 CD, le digo OK, lo posiciono más o menos por acá. Tengo tierras, ¿va? Me voy a fuentes, tengo a fuentes de poder, tierras, aquí están las tierras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, ¿no? Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Es como ir de compras, ¿no? De shopping. Lo cerramos. Volvemos a nuestro circuito anterior. Una está aquí en la fuente. Una aquí está en la fuente, lo pongo acá. Esta otra está en el operacional, lo pongo aquí. Luego la otra está en la carga. Esto lo voy a poner acá arribita para que no estorbe. Esto lo pongo acá en una posición. El osciloscopio, vamos a colocar el osciloscopio, vamos a buscar el osciloscopio. Aquí está, un osciloscopio de 2 canales. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí hay una tierra, entonces lo pongo acá más o menos. Y tengo una resistencia de carga. Me voy con la resistencia de carga. Aquí está la resistencia. Lo de 1 kilo, ahorita lo cambiamos los valores. No se preocupen con los valores, ahorita lo cambiamos. Tengo dos fuentes de voltaje de CD. Dos fuentes de voltaje de CD. En source. Fuente de CD. Ahí está. Lo posicionamos por aquí. Uno aquí. Otra aquí. Escape, con la tecla escape. Y lo ponemos. Parece que ahí está ya todas las que necesitamos. Lo borramos, ¿verdad? Para que trabajemos mejor. Este dato lo vamos a usar más al ratito. Lo voy a poner aquí escondida. Y esto lo voy a poner un poquito más abajo. Para que se vea mejor. Ahí está. Y empezamos con el ratón, ¿verdad? A hacer los cableados. Hacer los cableados, las conexiones. Un clic con ratón. Arrastramos. Este clic derecho la giramos. Y derecho la giramos. Aquí está esta parte. La conectamos. Clic con el ratón. Clic con el ratón. Esta parte, bueno, esto lo vamos a poner un poquito más acá arribita. Esta la colocamos por acá. Conectamos los negativos del osciloscopio a la tierra, cosa que se hace también allá en el laboratorio. Conectamos nuestra fuente simétrica que va a alimentar nuestro operacional, ¿verdad? Pero yo voy a usar los conectores, ¿verdad? Los conectores serían estos conectores, ¿verdad? Control Alt O. Esto se lo voy a poner como BCC. La conectamos. Alimentamos el pin 7 de acuerdo a la hoja de datos que va en el pin 7. Entonces control alt O, ahí está, y seleccionamos lo que creamos, ¿no? Creamos esta, la conectamos. Entonces aquí conectamos esta parte, la puenteamos, lo refrescamos a tierra, agregamos otra, ya sea como les dije a través de esto o las teclas rápidas control alt O, ¿va? Entonces control alt O, lo posiciono acá y voy a crear una nueva que sea BDD y la giro, hay que girarla, clic derecho, perdón, era clic esta vertical, entonces la alejamos tantito para que se vaya viendo mejor. Clic sobre el texto lo arrastramos, lo posicionamos ahí, ahí está. Aquí en la 4 se alimenta con el voltaje negativo, control alt O, ahí está.
y es esta, ¿no? La giramos también en forma vertical. Ahí está. La conectamos, ¿no? Listo, ya está alimentado nuestro circuito integrado, que es el OPA. Ahora nos falta conectar nuestro osciloscopio. En esta práctica no es necesario, bueno, en la primera actividad no es necesario osciloscopio, pero para la segunda actividad sí, entonces sí vamos a conectarlo. Entonces vamos a crear otro conector Control Alt O, que sea mi voltaje de entrada. Ahí. Y vamos a ponerle voltaje de entrada. Y este lo voy a poner aquí. Y voy a conectar esa misma al canal A, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el canal A? Aquí está, clic. Y siempre acostumbro yo colorear la entrada en color verde, ¿no? Ya es un hábito que tengo. Espero que ustedes también creen su propio hábito. Voy a poner verde más o menos fosforescente. Y nuestro voltaje de salida, controlarlo. Vamos a poner acá. Esta sería voltaje de out. Ahí está. Y conectamos también nuestro osciloscopio de la siguiente manera, ¿no? Sería out y la conectamos. Esto lo vamos a poner en color, lo vamos a dejar en rojo, ¿no? En rojo. Entonces, ok, vamos ahora sí a correrla. Pero vamos a agarrar la configuración que ya viene ya lo he establecido aquí. Chequen bien que sería de 1 Hz y 10 MHz, que son los megahercios que me da la hoja de datos, la eje vertical decibeles. Entonces con eso más que suficiente. Nos vamos a nuestro diseño, a simularla, análisis simulación, y le ponemos en barrido en AC. Entonces le ponemos barrido en AC, ahí está en 10 MHz, aquí está en decibeles, parece que todo está bien. Nuestro voltaje de salida aparece así en forma inicial. Voy a voy a pasar hacia este lado en agregar o añadir, y esa es la variable que yo necesito ver, ¿no? Entonces salvamos y la corremos. Entonces la corremos, ahí está. Entonces con este botón puede ser que yo lo cambie de color blanco a negro, ustedes deciden. Ahí está, están los colores, ¿sí? Estos colores ustedes los pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo acá, si quieren color rojo como está ya establecido, ponen color rojo, ¿no? Ahí está, color rojo. Y el grosor, pues ustedes también deciden el grosor de la línea, ¿no? Ahí está, más suave, etcétera, etcétera. Entonces esto pues sí, realmente es la que yo tengo acá, ¿va? Y es la parte que analizamos. Sí. Bien, pues con eso terminamos la primera actividad, que es la simulación. Pero ahora sí yo quiero, en el dominio en el dominio del tiempo, ahora lo que voy a hacer bueno, estoy cambiando, ¿no? Pero es el mismo circuito, si se dan cuenta es el mismo. Nada más que esta es la que utilicé para copiar y pegar en mi presentación. No vamos a cambiar el análisis simulación. En lugar de setting AC, lo pongo aquí. Y le pongo, con que lo pongo acá, pongo estos valores predefinidos para que corra con cierta velocidad. Ahí no cambio nada, no cambio nada. Y lo dejo así y salvar. Ahora sí, abrimos nuestro osciloscopio. Bueno, voy a recorrer tantito gráfica hacia la izquierda para que se vea. Ahí está. Ahí está. Entonces abrimos el osciloscopio. A ver si me voy un poquito más rápido. Ahí está. La corremos, ¿verdad? Córranla. Ahí está. Ahí está. Bajamos la base de tiempo perdón, la incrementamos para que se vea más. Sí. Ahí, por ejemplo, en nuestro circuito estamos alimentando con 0.05 voltios, ¿ok? Entonces vamos a 5 hercios, aquí está 5 hercios,
la detenemos, cambiamos doble clic, 0.05 milivoltios, ahí están, de tal manera que este voltaje es necesario para que multiplicado por los 100.000 de ganancia, pues no rebase estos 2 voltajes, ¿no? Entonces la corremos y tengo esta señal. Bien, vean que la señal de entrada está totalmente muy chiquitita porque la escala está muy grande. Entonces mi entrada, que es la verde, entonces vamos a disminuirla para que se vea mejor. Ahí está. Y mi señal de salida, que es la roja, nos damos cuenta que tiene un pequeño offset. Entonces, como nos interesa ver la amplificación, pues se vale que pongamos acá en AC. Ya estabilizado, ¿va? La detenemos y vamos a ver cómo calculamos estos 3 parámetros, ¿no? Entonces yo vamos aquí un poquito, ahí está, usamos estos niveles o podemos usar las escalas. Por ejemplo, el canal A son 100 microvoltios por división, aquí son 100 microvoltios, entonces aquí está exactamente a la mitad, sería 50 microvoltios, o sea, sí coincide, de 0.05 milivoltios, que es igual a 50 microvoltios. Luego el canal B son 5 por división, son 5, 10, como por 6 voltios más o menos. Bueno, pero yo no quiero medir así a ojo buen cubero, voy a usar estas cursores. Lo voy a posicionar, este cursor es el azul aquí, doy un clic a la roja, ahí está, la bolita azul, estoy midiendo el valor pico, ¿verdad? Y voy a posicionar esta otra 2, lo voy a posicionar, que es esta parte, ¿no? Entonces yo digo, fíjese bien, del cursor 1, el cursor 1 me dice que tengo un voltaje de 7, un error, en vez de 6.25, bueno, no es error, fue tal vez hice otra simulación, pero en este caso voy a copiar 7.4 voltios y lo voy a poner acá. Mi voltaje de entrada de la amarilla, dice que aquí está el que es el 2, midiendo aquí. Entonces fíjense bien, el canal 2, el cursor 2, midiendo el canal 1, que es el canal A, perdón, mide 50 microvoltios. Entonces yo tengo que dividir 7.4 voltios entre 49.99 por 10 a la menos 6 y lo que les dé se coloca aquí usando esta ecuación. Pues, o sea, B sub 0, ¿cuánto vale? Vale 7.4 voltios. ¿Cuánto vale BI? Vale 49.99 por 10 a la menos 6 voltios. Entonces hago la división y este dato lo pongo acá. Se supone que este dato debe ser equiparable con esto. ¿Cómo mido ahora el desfasamiento? Bien, aquí viene lo interesante. Con eso terminamos esta línea y ya queda de ustedes calcular cada una de estas. Y ya cuando tengamos completa esta columna podrán decir si es correcto el diagrama de Bode del fabricante, el diagrama de Bode de magnitud del multisim, se valida, ¿no? Entonces aquí ya, que ahora yo voy a poner el 2, el 1, fíjense bien lo que voy a hacer, voy a cambiar la escala de tiempo para ver por lo menos una senoidal, vamos a ver si lo logro. No se logra, yo creo que con esta fuerza. Entonces el 2, el 1, voy a posicionarlo en la señal de entrada. ¿En dónde? En el cruce por 0, fíjense, aquí está. Lo voy a cambiar, ¿no? Aquí dice, como que se llama, bueno, creo que está mejor así oscuro, ¿no? Aquí está el azul, que se inicia con la señal de entrada, y la amarilla lo voy a posicionar exactamente aquí. ¿Se dan cuenta que lo estoy posicionando? Entonces yo digo que la roja está iniciando después de la amarilla. Por lo tanto, la roja, la salida, está atrasada con respecto a la entrada. Entonces, para equipararlo un poquito, ¿no? Ahí está. Da igual, ¿no? Entonces ahí, esa es la diferencia de atraso de la roja con respecto a la amarilla. El atraso de la salida con respecto a la entrada. ¿Cuánto mide esa diferencia? Pues sería la resta de T2 menos T1, que es de 25 milisegundos. Entonces, llegamos al uso de esta ecuación, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, si el periodo de la señal,
le voy a copiar esta parte, lo voy a pegar acá, ¿sí? Aquí lo voy a pegar, ahí está. Entonces yo digo, si el periodo de la señal de entrada son 5 hercios, entonces yo digo el periodo de la señal es 1 sobre frecuencia y el periodo me da de 0.2 segundos. Entonces yo digo, si 0.2 segundos le corresponde a los 360 grados, esta pequeña diferencia, que son de 20, bueno, aquí ya puse que son de 25, ¿no? Vamos a cambiar acá de 25.408 milisegundos a cuántos grados corresponde. Entonces ya aplico la ley de, ¿cómo se llama? De la regla de 3. Entonces despejo 360 por 25 milisegundos. Recuerden que coincida, ¿no? Si no anoto de dónde salió ese dato, 25.408. Sería poner en sus calculadoras 25.408 por 10 a la menos 3, que multiplica 360 grados entre 0.2 segundos y me va a dar los 42 grados. O sea que eso es retraso en el tiempo. Ese 25 milisegundos corresponde a 42 grados, que son lo que estamos poniendo acá. Entonces hay que llenar esta tabla, y una vez que se llene la tabla, ustedes van a comprobar este del 741. Ustedes usen otro operacional para comprobar. Entonces hay que comprobar que la caída de los voltajes en decibeles son de menos 20 decibeles por cada década. Si se comprueba o no se comprueba, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí con eso terminamos la respuesta en frecuencia del 741, que su ganancia va decayendo mientras se incrementa la frecuencia de entrada, y se visualiza mejor si lo hacemos en ese incremento por décadas. Bien, espero que sí haya quedado lo mejor posible explicado la respuesta en frecuencia de los operacionales en lazo abierto. Ahí están los resultados de 100 Hz. Tenemos una mayor desfasamiento de 10 kHz. Ya las salidas ya tengo una distorsión debido al loop rate, ¿verdad? Y aquí está el ejercicio que se les va a dejar, ¿verdad? de ejercicios de aprendizaje. Bien, vamos a explicar el loop rate rápidamente. El loop rate me dice de que si yo tengo un circuito integrado, el OPAM, el 741, me dice que si yo quiero inyectar una señal senoidal al 741 y quiero también tener mi señal senoidal a la salida sin distorsión alguna, el SR del OPAM me dice, me limita la frecuencia de entrada, o sea, un ancho de banda que va a trabajar perfectamente bien. Entonces el fabricante me da ese valor. Por ejemplo, el 741 me dice que tengo un SR, un loop rate, una velocidad de cambio de 0.5 voltios por microsegundo. Entonces yo puedo calcular el ancho de banda de mi operacional, que va a trabajar perfectamente cuando inyecte senoidales, y con senoidal a la salida me sustituyo 0.5, aquí está, 0.5, con un valor de amplitud de la señal de entrada, de la amplitud de entrada senoidal de 1 voltio. Entonces me dice que la frecuencia máxima que puedo trabajar el OPAM en la configuración que ustedes pongan va a ser igual de 80 kilohercios. Es decir, si yo inyecto con mi generador de funciones de 1 hercio hasta 80 kilohercios, no voy a tener distorsión a la salida alguna. O sea, está trabajando de forma idónea. Pero si usted inyecta una frecuencia mayor de 80 kilohercios y desean tener una señal senoidal perfecta también acá, el 741 no les va a servir. Por ejemplo, si usted quiere inyectar 100 kilohercios senoidales y tener una senoidal también acá de 100 kilohercios, pues este integrado, el 741, no les sirve, porque está limitado por el loop rate, ¿vale? Porque me da una frecuencia máxima de 79-80 kilohercios. ¿Qué ecuación usamos? Pues aquí está, SR igual a 0.5, el voltaje de la amplitud de la señal de entrada de 1 voltio me da ese ancho de banda. Para eso hicimos este circuito electrónico multisim, que ya nos dice que haciendo una propuesta de ganancia unitaria, usamos un inversor, un inversor con OPAM de ganancia unitaria, pero como es un inversor, me invierte la señal 180 grados, y lo multipliqué por -1 nada más para tener una mayor comparativa en las formas de onda como están aquí.
y nos da la comparativa de la señal senoidal de entrada perfecta con la señal de salida, que si tiene o no tiene deformación. En este caso tenemos 60 kHz, observamos que no hay distorsión con un volt pico. A 90 kHz vemos que todavía no hay distorsión, pero ya se logra ver algo. 90 kHz. Cuando veo 130 kHz, ya la señal de salida ya no es senoidal, ya es una triangular, ¿no? Para eso usamos también un circuito, aquí está. Vamos a cerrar esta. Vamos a grabarla antes de que la cerramos. Esta pues la que hicimos, ¿verdad? Pues también la cerramos. No, esta no, porque está repetida, ¿no? Y este es el circuito que estamos usando para esta señal, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo otro circuito. Bueno, esta es la que estamos usando. Entonces aquí se hace igualito al otro ejemplo, ¿no? Cómo dibujarlo. Lo único que yo estoy agregando acá es el generador de funciones. El generador de funciones lo obtenemos de aquí, del lado derecho. Aquí lo voy a poner. Lo giro 90 grados, clic derecho. Lo giro ahora en forma vertical. No, perdón, era en forma horizontal. Siempre se me pasa. Como estaba, en forma horizontal. Y ahora sí, si dan cuenta, ya tengo la misma forma, ¿no? Pero ustedes lo pueden conectar como ustedes les parezca mejor. Bien, vamos a hacer la prueba. ¿Dónde lo saqué? Lo sacamos vamos a suponer que yo quiero agregar, quiero buscarlo, ¿no? Buscarlo, vamos a decir, y tiene nombre, pongan aquí en componente de ganancia, gain, y ya le dan posicionan, ok, le damos clic derecho, cerramos, clic derecho, rotamos 90 grados, ahí está, y le decimos que sea por -1. Sí, ahí está, lo colocamos y listo, ¿no? Ahora que vamos, vuelvo a repetir, lo hice nada más para poder tener una comparativa, ¿no? Una referencia rápida y visual de la salida con respecto a la entrada, ya que necesitamos una ganancia unitaria y también para tener un rastro de retroalimentación y tener una ganancia máxima de unitaria, no tener una ganancia en lazo abierto que así va hasta 100.000. Bien, entonces hacemos la primera prueba de que no tenemos distorsión a los 60 kHz, ¿verdad? Entonces aquí la corremos. Ahí está. Vean, observen, las dos senoidales tiene cierto desfasamiento, pero sí es que no hay distorsión de la roja, ¿no? La roja es la salida. Bien, vámonos ahora con 90 kHz, que es la segunda prueba. ¿Sí? Y la corremos. Vemos que efectivamente ya comienza a tener cierta distorsión debido al loop rate, pero vamos a ver ya a lo drástico a 130 kHz. Y efectivamente lo que les decía hace rato, ya tenemos una señal, en vez de ser senoidal a roja, ya es una señal triangular. Es una distorsión ya de la señal de salida debido a quién, al loop rate. Entonces el 741 no nos sirve para señales de entrada superior a los 100 kHz. ¿Por qué? Porque la salida ya está distorsionada cuando realmente yo quiero tener todavía senoidales, ¿no? Entonces con eso se comprueba el loop rate. Entonces aquí la tarea que se les dejaría a ustedes, que usando otro operacional tengo un ancho de banda más grande, ¿no? Un ancho de banda, en vez de los 80 kHz se vaya hasta 200 kHz. Ahí la pregunta sería decir, ¿cuál operacional puede tener un ancho de banda arriba de los 200 kHz? A buscar el operacional e ir a comprarla, ¿no? Porque el 741 está limitado a más a 80 kHz. Bien, ahora viene el concepto, el tercero y creo que es el último concepto, que es el de voltaje de saturación. Lo que hago acá es lo siguiente, ¿no? Pongo aquí, es un artificio, ¿no? Yo aquí para hacerlo más interactivo, enlazo abierto, ¿no? Como mi amplificador en enlazo abierto convierte en cierto ancho de banda, ¿sí?
pero con un voltaje mínimo, muy pequeño, trabaja amplificando la señal de entrada. Señal de entrada senoidal, señal de salida senoidal. Senoidal de entrada, senoidal de salida. Pero llega a un valor de amplitud de entrada que ya mi voltaje de salida, en lugar de ser senoidal, se convierte de senoidal a trapezoidal. Y cuando es trapezoidal, significa que ya comienza a saturarse la señal de salida en función de estos dos voltajes. Como que es el techo superior de la senoidal y el techo inferior de la señal senoidal. No puedo rebasar. Pero en unos temas que nosotros manejamos ya en sesiones virtuales, estos voltajes de saturación no llega exactamente a los 12 voltios, llega máximo a los 10 voltios y menos 10 voltios debido a la resistencia interna, ¿no? Bien, vamos a ver de qué consiste esta simulación. Vamos en vez de explicarlo aquí en forma gráfico, lo vamos a explicar con base a la simulación. Si por ejemplo acá se va, chequen bien aquí 0.06 milivoltios, se está amplificando, las dos son senoidales. A 0.1 milivoltio comienza a saturarse la parte positiva y la parte negativa todavía está en buena amplificación. A 0.2 voltios ya la senoidal comienza a trozarse la parte superior como si lo hubiéramos recortado, ¿no? Se ha cernado ahí la senoidal. Y ya a 4.1 milivoltios se convierte ya en una señal cuadrada, ¿no? Prácticamente estamos diciendo que no está amplificando y se convirtió en un comparador no inversor. ¿Por qué? Porque positivo la entrada, positivo la salida. Otro lenguaje que usamos es que es un detector de cruce por cero. Es decir, que cuando detecta el cruce aquí, por ejemplo, la salida cambia a un estado positivo. Cuando cambia de positivo a negativo, mi estado cambia de positivo a negativo. Entonces, por eso se cambia de estado positivo a un cambio de estado negativo. Que es para activar, por ejemplo, un motor, ¿verdad? Cambiar el sentido de un motor. Alimento con voltaje positivo, gira el motor en un sentido, detecta el cambio de la entrada, el detector por cero, el motor cambia ahora en sentido contrario, ¿no? Es una aplicación de los voltajes de CD de saturación. Recuerden que estos voltajes lo alimenta la fuente simétrica. Bien, vamos a ver la simulación. La simulación estamos usando este circuito, ¿no? Voy a cerrar esta. Y vamos a cambiar la escala. Esta fuente, ¿de dónde lo saqué esta fuente? Esta es la que ya usamos en las simulaciones anteriores. Esta la saqué de aquí. Nos vamos a esta opción y a esta opción. Le doy un clic y lo posiciono, ¿no? Y ya lo conecto, ¿no? Ahora, ¿dónde saqué este otro? Este es un multiplicador. Lo vamos aquí. Le damos en todas las fuentes, todos los grupos, perdón. Y le digo, ¿sabes qué? Búscame un bloque que se llame multiplicador. Ahí está, multiplier, ¿no? Entonces ahí le doy OK. Y listo, ¿no? Ahí está, es un volt por volt. O sea, se hace unitario el multiplicador. Las conecto y ya tengo aquí. Mi señal de entrada, canal A, es verde. Y mi señal de salida es azul. ¿Sí? Entonces vamos a ir amplificando de valores muy pequeñísimos en la que pues valores pequeños de tal manera que yo no tenga problemas en las zonas de amplificación. 5 milivoltios está muy grande, entonces vamos a ponerle por lo menos de 0.1 voltio. Vamos a ponerle que sea que incremento de 0.5%. Entonces vamos a ver, va a crecer este voltaje desde 0 hasta 1 milivoltio, ¿no? Entonces ahí está, abrimos el osciloscopio, la corremos, está muy grande de todos modos el voltaje acá, entonces tenemos que hacer un poquito más pequeño para que entre esta azul sea senoidal, pues. Entonces vamos a disminuirlo, vamos a ponerle 0.1 voltios. Vamos a ponerlo aquí para que no se confunda ahí, va. Vamos a correrla. Sigue estando todavía muy grande.
Último intento que sea de 0,5. De 0 hasta 50 milivoltios, ¿no? Corremos y ahí está. Nuevamente voy a el canal verde, que es la entrada, que son microvoltios. Vamos a bajar la escala. Ahí está. Bueno, ahí está, lo voy a sacar el offset poniéndole en AC. Ahí está. Entonces voy a dejarlo así. Lo que quiero ver que está amplificando, ¿no? Y hay un desfasamiento ahí a los 10 hercios. ¿Sí? Entonces ahí veo que sí, voltaje de salida senoidal, voltaje de entrada senoidal. Entonces voy a incrementar mi voltaje de entrada. Y el problema está que a cierto nivel comienza la saturación. Punto 0,75. Ahí en punto 1 ya comienza el voltaje de saturación. O sea, ya tenemos, si yo quisiera nada más pura amplificación, pues ya no es adecuado seguir aumentando el voltaje de entrada, ¿no? Pero recuerden que el voltaje de ruido realmente son 200 milivoltios. Este es un voltaje muy pequeño que nada más funciona en la simulación, ¿no? Pero sirve para comprender. Entonces incremento mi voltaje, comienza la saturación, es decir, la azul, que es la señal de salida, comienza a transformarse de senoidal debido a que se está recortando la cima o el valle de la senoidal, se está convirtiendo en un trapecio. Aquí sigo incrementando mi voltaje a punto 15, punto 17, punto 2, punto 22, punto 25 milivoltios. Vean observando ahí cómo va cambiando mi señal de salida, ¿no? Se está convirtiendo ya de un amplificador a un comparador o un detector de cruce por cero. Punto 3, punto 4. ¿Sí? Aquí lo voy a devolver ya a la CD para que ya como es un voltaje más grande, ya se estabiliza el voltaje en la parte central y ya el modelo del osciloscopio no mete ruido a la señal de salida. Sigo incrementando mi voltaje de alimentación. Punto 55, punto 6. Voy a subir la escala para que no se salga fuera de la pantalla. Pero vean que aquí el dilema que tiene desfasamiento del azul todavía. Entonces no está trabajando también idóneamente como un comparador de cruce por cero. Tiene que cambiar de estado exactamente en los cruces de la línea verde con el 0 voltios, ¿no? Incrementamos punto 77, punto 7, punto 8, ya se fue hasta arriba. Seguiremos bajando, subiendo la escala. Y aquí fíjense que ya se está metiendo en fase, ¿no? Vean, en fase. Vamos a ver hasta qué nivel de voltaje conseguimos ya lo idóneo como un detector de cruce por cero. Ya no estamos hablando ya nos olvidamos de la amplificación, estamos hablando de la comparación, un cambio de estado de la señal de salida de más saturación a menos saturación. Ya no hablamos de amplificación. Entonces a 1 milivoltio se reduce. La idea es que ambos comiencen y terminen juntas, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver hasta qué voltaje ya tenemos algo idóneo, ¿no? Todavía la señal en azul todavía podemos decir que no es cuadrada. Sigue siendo, tiene una velocidad de subida lenta y baja, ¿no? Quisiéramos una señal perfectamente cuadrada. Vamos a ver y observar cuando sigo incrementando mi voltaje de entrada, ¿no? Entonces vámonos rápidamente hasta 2.3 milivoltios. Vámonos hasta el máximo, ¿no? 5 milivoltios. Ahí me doy cuenta que no hay todavía esa fase. Voy a pararla. Lo voy a incrementar hasta, ¿qué les gusta? Voy a incrementarlo a 0. De una vez, punto 1 voltio. O sea, 100 milivoltios, pues. O sea, ya me fui yo exageradamente, ¿no? Ahí está. Y lo que observamos es que ya casi, bueno, vamos a ver si se logra perfeccionar. Incrementamos nuestro voltaje. Voy a incrementar mi escala de tiempo.
Épale, no me pasé, batch. Porque no logro ver, ahí está, pequeño desfasamiento todavía. Por lo tanto, para tener una buena, un buen detector de cruce por cero, pues mínimo por lo menos tener un voltaje de entrada. Yo inclusive como les dije yo hace rato, si el voltaje de ruido son 200 milivoltios, pues tiene que ser a fuerzas por arriba de los 200 milivoltios. Entonces aquí yo realmente yo pondría cuánto. Yo pondría aquí por lo menos 0.5 voltios para garantizar que si voy a tener un buen detector de cruce por cero, ¿no? Bueno, con esto creo es suficiente, ¿va? Vamos a ver, ahí está 0.5 voltios. Incrementamos nuestro voltaje, nuestra escala, perdón, la detenemos y vemos de que efectivamente ya tengo acá un detector de cruce por cero. ¿Se dan cuenta? Si yo esto lo maximizo para viéndolo aquí un poquito más. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Chequen bien que cuando la verde cruza la línea del cero, cambia de estado, ¿va? Cambia de estado de positivo a negativo. Igual sucede en la parte positiva. Vamos a ver la parte positiva. Cambia de estado. Aquí está. En el momento de cruce pasa de negativo a positivo. Por eso ahorita ya hablamos en el concepto de detector de cruce por cero y no estamos hablando de ¿cómo se llama? De amplificación. Pues bien, esos son son las aplicaciones de los amplificadores operacionales en lazo abierto. Bien, esa sería una parte. En los siguientes videos sería amplificadores con retroalimentación negativa, que sus aplicaciones, ¿no? Bien, pues nos vemos hasta la próxima.